Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy para resolver finalmente la cata LeapPass, como digo siempre, para toda esa gente que acaba de llegar, os dejo aquí el link a la playlist para que podáis empezar a ver esta serie desde el principio y tengáis un poco de contexto, si no va a ser bastante difícil que entendáis algo. Y para el resto, sin más, ir al grano. Si recordáis del vídeo anterior, acabamos de hacer el refactor a nuestra aplicación y ya por fin estamos en un punto en el que ya es posible, como vamos a ver de una manera muy sencilla, añadir nuevas funcionalidades a la aplicación, como nos indica en el propio README, como podéis ver aquí. En el propio README de la cata nos dice que la finalidad de todo esto es ser capaces de añadir una nueva funcionalidad, que es poder solicitar el precio de varios pases. Si recordamos un poco ahora mismo cómo está diseñada nuestra aplicación, en el punto de entrada definimos una aplicación, una API con Flask. Esta API ahora mismo tiene un par de endpoints, un par de funcionalidades. Una es para añadir precios, que viene definida con un método put, que ya veremos luego que nos aprovecharemos un poco de esto para la siguiente evolución. Y luego, por otra parte, que tenemos un endpoint para calcular un precio. Y esta es la clave. Lo que nos piden es ser capaces de poder solicitar más de uno. Si vemos a nivel de controlador, obtenemos de la URL de los query parameters el type, el age y el date. Con estos datos generamos un objeto de tipo getPriceQuery que no es ni más ni menos que una data class, un contenedor de información que se le proporciona al caso de uso para que se ejecute. Este caso de uso nos calcula el coste de un tipo y este coste lo devolvemos en la API. Lo que se nos pide hoy, por tanto, es, y aunque luego vayamos hacia atrás y deshaga esto que voy a hacer ahora, lo que se nos está pidiendo no es ni más ni menos que ser capaces de, igual que tenemos el singular para calcular un precio, se nos va a pedir que seamos capaces de poder calcular varios precios. Ya vemos que va a haber muchas similitudes. De hecho, vamos a ir bastante rápido porque vamos a reutilizar un montón de código, que es la parte donde también veremos por qué ha merecido la pena todo este trabajo previo de refactor, para que ahora la agilidad sea brutal a la hora de incrementar la funcionalidad. El endpoint va a ser el mismo, y como ahora vamos a solicitar uno o n precios para un LeapPass, en la URL ya no tiene sentido enviar toda esa información, o al menos hay forma de ver. Por tanto, nos aprovecharemos y haremos que esa información viaje en el cuerpo de la request. Tendremos un método post, ya que el put es el que se encarga lo tenemos disponible el post, ya que el put es el que se encarga de añadir prices. Por tanto, ya que tenemos ese vacío ahí en la API, vamos a aprovecharnos de él. Como digo, vamos a definir un método, un endpoint prices con el verbo post, en el que en el cuerpo de la request enviaremos n types y que la respuesta nos devolverá para cada uno de esos types su coste. Como os digo, esto es a donde queremos llegar. No tenemos ni el query handler ni el controller, y tampoco quiero hacerlo así, porque como siempre hablamos, la idea es hacer TDD lo máximo posible para diseñar como queremos que se comparta nuestra aplicación antes de implementarla, y también para que sean los telos que nos definan que el comportamiento que esperamos se cumple. Por tanto, volviendo un poco a los tests, teníamos unos tests de aceptación, que en nuestro caso son los tests que utilizan la aplicación desde el exterior completamente. Tenemos varios, pero tenemos uno para añadir precios, tenemos parametrizado pues, para pedir diferentes tipos de prices, pero siempre a nivel individual. Por tanto, lo que nosotros queremos, me voy a apoyar, como os decía antes, me voy a apoyar un montón en tests ya existentes, porque la configuración del test y todo es la misma. Lo único que va a cambiar, en este caso, por ejemplo, queremos un test para get multiple prices. Vamos a borrar, no queremos parametrizarlo en ningún tipo. No vamos a utilizar una query string, sino que lo que vamos a hacer es enviar un payload
Este payload va a tener, podemos hacer por ejemplo, ¿cómo podemos hacer un payload que tenga un prices y que cada uno de esos prices tenga un tipo? No voy a entrar ahora mismo en que tenga age o date, que en realidad nos da un poco igual, como veremos luego. En este caso lo que queremos es pues pedir el precio para dos tipos. Los dos, en realidad son los dos únicos existentes dentro del sistema. En vez de enviar un query string, en vez de utilizar los query params, lo que vamos a hacer es enviar un JSON, que será este payload. Aquí lo que vamos a hacer en vez de un get, como decíamos, va a ser un post. Y por tanto, la respuesta que esperaremos, esto ya no va a ser el cost como antes, sino esperaremos unos prices. Podemos hacer una variable que sea expected prices. De hecho, esto lo podemos dejar así, por separar en realidad el arrange, el act y el assert, sí. Vamos a hacer un expected prices. Yo lo que estoy esperando que para cada tipo de ellos vamos a recibir una lista en la que tengamos un pass type de tipo OneYour con un coste de, ahora mismo no recuerdo, voy a poner 0. De hecho, esto va a ser un objeto. Esto lo vamos a poner entre comillas para que sea un JSON válido. Vale, y de igual forma, voy a poner aquí una coma para que me... Como digo, ahora mismo no recuerdo cuál es el precio que debería devolver este test, pero bueno, lo podemos mirar. Ahí. Tenemos... El test lo que nos describe es, vale, tenemos un payload en el que pedimos el precio para dos tipos. A cada uno de estos tipos le podremos añadir el age y, perdón, y el date, pero en este test en principio no lo vamos a cubrir, porque como veremos es transparente. Eso nos da igual que toda esa lógica ya la tenemos implementada y simplemente la vamos a reutilizar. Hacemos una petición post con el payload y esperamos que la respuesta sea un JSON que tenga una property prices, que dentro tenga una lista en el que tendremos el tipo que pedimos inicialmente. De hecho, OneYour voy a poner el primero para que tenga el mismo orden. Nos diga para cada tipo su coste. Si yo aquí lanzo los tests, deberíamos ver que el test de aceptación falla, y de hecho no esperaría que, a ver, estamos viendo aquí, hacemos un post a prices y nos está diciendo none. Si venimos a nuestro main, vamos a empezar a definir lo que veamos un poco antes. Vamos a hacer, esto va a ser prices. Lo que vamos a definir es tanto el caso de uso necesario como el controlador. Va a ser un post, como veíamos antes. Lo importante es que es el test el que nos está obligando a hacer esto. Hay que definir la ruta, que ahora mismo no existe. Y tendremos un caso de uso para el cálculo de prices, tenemos un controlador para obtener los prices y definimos una ruta con un método post para los prices. Vale, bueno, aquí me está haciendo el formateo. Estas clases no existen, por lo tanto, si vuelvo a lanzar el test, claro, desde el punto de vista de fuera, bueno, ahora ya ni compila, lo he dicho porque nos faltan estas clases. Estas clases las vamos a hacer con test también. Entonces, si empezamos por el caso de uso, vamos a apoyarnos en los unitarios de los casos de usos que ya tenemos para un getPrice. Vamos a copiar y pegar porque veremos que hay un montón de lógica que es la misma. Partiendo de los tests, vamos a modificar el nombre porque el query handler que vamos a... Esto va a ser siempre prices. Esto va a ser prices, que no existe, ya nos está quejando de que esto no existe, y esto va a ser prices. La idea que vamos a tener es que en nuestro getPrices property, y de hecho esto no es props, bueno, estos son props, las props ahora mismo es una, pero lo que vamos a hacer es que esto sea
una lista. Porque como veíamos, la única diferencia es que nuestro query handler ahora, en vez de obtener un tipo de precio de la request, lo que va a obtener es n tipos de precios del formulario. Esto no, ya deja de devolver un cost y nos va a devolver un prices. Y lo que podemos esperar que estos prices, en este caso, aquí lo que nos está devolviendo es una lista en la que va a tener, como veíamos, un pass type de tipo passtype.value y va a tener un coste que decíamos que era el base price. En este caso, un coste que es el base price. Base price. Aquí, claro, nos está diciendo, estoy preparando los tests, pero ahora cuando los ejecutemos nos va a decir que esto no existe. De hecho, aquí podemos dejar de... Voy a hacer este otro. Tenemos por aquí un night past. De hecho, voy a hacer un refactor. Esto que sea night. Vamos a hacer un par de... En vez de hacer uno solo, get multiple prices. Tenemos el night, tenemos el base price y tenemos... Esto lo voy a renombrar también para que sea night leaf pass. Y hago esto porque ahora vamos a tener el one your, el base price no me hace ni falta, y esto va a ser el one your leaf pass. ¿Por qué hago esto? Porque aquí nos va a permitir entonces, podemos definir que cuando se le llame con cada uno de los tipos retorne el correspondiente. Aquí dentro, por tanto, esto vamos a salvarlo así para que esto va a ser one your past type con la misma edad y con el este es one your perdón, que aquí vale, estamos. Eso, como va a haber varias llamadas al repositorio, ya que la request tiene un par de precios, vamos a configurar nuestro repositorio para cada una de esas llamadas. Cuando se le pregunte por una listpass de tipo night, nos devolverá un night listpass, y lo mismo con OneYour. Luego tenemos unas props, que es lo que les pasaremos a nuestro caso de uso. Antes teníamos una sola... Las props es lo que llamo al conjunto de tipo, age y date. ¿Vale? A este price le pasamos las props, a nuestro query handler le inyectamos los repositorios, ejecutamos, y aquí, que ya veo que hay un typo, que voy a corregir ahora. Aquí esto es type. Este no, quiero que me haga un salto de línea aquí, eso es. Porque vamos a tener dos, vamos a tener un pass type, otro para el one your, con un coste de un base price también. Y como digo, aquí ya solo vamos a tener un test únicamente, que es el que nos va a permitir validar el caso de uso. Ahora mismo ya se está quejando porque las clases no existen, que será dentro del TDD. El siguiente paso lógico es: primero vamos a hacer que el test compile, que como podéis ver aquí la línea 12 no compila porque estas clases no existen. Como hicimos con los tests, pues nos vamos a apoyar también en el código de producción. Tenemos un caso de uso para calcular un precio. Nos vamos a venir aquí para calcular múltiples. Y aquí ya vamos a empezar a ver cómo el caso de uso, debido a la estructura en capas que hicimos y a los refactors previos, esto va a ser súper rápido. El query, el contenedor, pasa a ser getPricesQuery. Esto ya no es uno, sino que es una lista de props. Por eso veíamos en el test anterior que a esta query le pasábamos una lista. El query handler, pues un poco del estilo, hay que renombrarlo para que esto sea prices. Recibe los repositorios de igual forma. La query, esto es de tipo prices. Lo que retorna es un diccionario. Aquí este cálculo, pues lo chulo de esto es que vamos a hacer simplemente con un bucle for prop in query.getPrice
props. Vamos a pasar aquí dentro la prop. No vamos a hacer un return, sino que vamos a obtener el coste, lo vamos a obtener de aquí. Aquí vamos a tener un prices, por ejemplo. Prices, que es igual a un diccionario vacío. Aquí retornaremos el diccionario. Prices. Y a cada uno de estos prices, bueno, de hecho esto va a ser prices, va a ser una lista, perdón. Y a cada uno de estos prices vamos a hacer un append en el que pondremos, como definíamos en el test de aceptación, pass type. Perdón, esto es un diccionario y con un coste. Por reflejar un poco el caso de uso es que se parece tanto al otro, por eso lo copio y pegado, porque en realidad lo único que cambia es que en vez de calcular 1 vamos a calcular n. El resto de lógica nos vale. La factoría para crear instancias de tipo libpass, libpass cost en función del tipo, todo lo que vimos en el vídeo anterior es reutilizable. Por tanto, aquí, si lanzáramos estos tests, podemos ver, claro, aquí decimos que no se le ha llamado, pero en realidad esto de que no se le ha llamado es porque no tiene... Vamos a ver por qué se queja el test. Pero en realidad sí que se le está llamando y es porque tiene fecha, claro. Esto deja de tener sentido. Podríamos hacer, por simplicidad del test, vamos a quitarle todas las props, vamos a dejarlo así. Claro, este libpass prop, vamos a hacerle que esto sea opcional, que era algo que me debió quedar del otro día. Entonces, si hacemos esto y lanzamos los tests, ahora el holiday ya no se debería estar llamando, efectivamente. Ahora por lo que se está quejando es porque no coincide, porque nos está diciendo que night, cuando no tiene ningún tipo, es 0, que esto lo podemos validar en el caso de uso. Si miramos el night libpass cost, vemos aquí que efectivamente que si no tiene age es 0. Y en el caso de OneYour, si no tiene ni age ni... lo podemos ver también para ver un poco qué ocurriría, que es que en OneYour, cuando no existe edad, se devuelve el coste, y el coste no es más ni menos que el base price por un porcentaje, pero es que el porcentaje, habíamos dicho que cuando no tiene date no tiene descuento. Por tanto, tiene sentido que aquí este coste sea el base price. Si ejecutamos los tests, estamos en verde, por tanto aquí ya estamos bien. Si lanzo los tests de aceptación, vale, ahora donde se está quejando es en nuestro main, porque creamos las clases pero no las importamos. Importamos el handler, nos falta el controller. Ya tenemos el handler, vamos al controller. El controller, una vez más, nos apoyamos en nuestro controller existente para un precio y lo pegamos renombrándolo. Aquí esto se va a llamar prices. Esto va a tener como inyección el de prices, que aquí ya, pues de igual forma, voy a modificarlo para que la ruta sea en prices, estos prices y estos prices. Aquí vamos a tener el método, como definíamos en el main, tiene que ser prices. Aquí lo que vamos a hacer es, en vez de sacarlo de la request, lo que vamos a sacarlo es del formulario. Vamos a preparar para que esto ya sea prices. Esto va a ser, perdón, esta ya no es cost, sino que es prices, y lo que vamos a devolver aquí, como definíamos, es prices, y esto es prices. Ahora lo que se está quejando aquí es que esto espera que sea una lista. Esto puede ser, vamos a llamar props. Aquí props va a ser igual a una lista vacía. Le podemos decir incluso el tipo, porque esto va a ser de tipo libpass props. Y lo que vamos a hacer es, vamos a obtener
JSON prices, que lo vamos a obtener de la request JSON. Creo que era get JSON, y nos vamos a quedar con el prices. Este JSON prices juraría que tiene tipo any en nuestro caso, porque como conocemos la API, sabemos que esto es una lista. Y aquí lo que vamos a hacer es otro bucle, for price in JSON prices. Vamos a ir actualizando las props. Vamos a hacer un props.append de las props. Aquí ya no se obtiene el type de la request, sino que se obtiene del propio payload que hemos, del propio price que hemos leído del payload. Esto es price. Esto es price. Es simplemente reemplazar donde hacíamos acceso, donde accedíamos a la request, ahora accedemos al price. ¿Vale? Aquí sí me he colado un poco porque tendríamos que haber hecho, que de hecho lo podemos hacer, podemos haber copiado el test del delivery del get price, copy paste y hacer get prices. Aunque bueno, ya veis un poco que va a ser muy parecido al del caso de uso. Este es get prices. Aquí tenemos un tipo que podemos hacer que sean dos. De hecho, esto lo vamos a quitar. Vamos a hacerlo solo con uno para ver que la API, el nuevo endpoint, funciona con ambos. Esto ya no es un query string, sino que esto va a ser un payload, que va a ser un prices, una property prices, y esto va a ser una lista en la que decíamos que uno era el type con un age y con un date. Este payload lo que le vamos a pasar a nuestro contexto. Payload, ¿qué más tenemos? Las props a nuestra query le decimos, aunque solo tenga una, necesitamos decir que esto es una lista de props. Vamos a importarla. También el price controller. Esto ya es get prices. Bueno, es ir adaptando un poco Vamos a borrar todas las referencias al singular, a get price, para que se nos queje también en el colaborador, que es get prices. Este get prices ahora cuando ya no devuelve un cost, sino que devuelve un prices, y este prices lo podemos... Prices será igual a una lista en la que tiene un elemento que será con un past type, el past type, y un coste, que el coste veremos que debería ser eso es, el coste. Aquí le vamos a decir que retorne prices. Esto es get prices query handler, estaba sin importar. Ahora tenemos un prices, cuando se llame al caso de uso es lo que nos va a devolver, por tanto aquí esperaremos que se haya ejecutado y que la respuesta, este expected response, que lo podemos, de hecho ya lo podemos mover, como decíamos, esto ya no va a ser un coste, esto va a ser un prices, que será un expected, por ejemplo, prices, y que lo podemos definir aquí, expected prices, será igual a una lista con una entrada. Bueno, de hecho es nuestro prices. Esto va a ser prices. Si ejecutamos este test, nos está diciendo que el get prices controller no existe. A ver, vamos a ver. Bueno, se queja de nuestro main. Vamos a ver aquí el main. Claro, para que la aplicación compile es necesario importar el get prices controller. Este get prices, que no sé por qué no me lo está detectando, vamos a hacer el import a mano, from src, delivery, API, get prices controller, import get prices controller.
Esto ya está bien. Estábamos en el test precisamente del getPricesController, que si lo ejecutamos ahora el test pasa. Como decía, lo que estamos haciendo es, hemos cambiado, que ahora es un payload en vez de una request, porque estamos utilizando un post. Estamos preparando el caso de uso para que cuando se ejecute nos devuelva este prices, y como vemos en realidad el caso de uso devuelve el prices, y lo único que hacemos a nivel de controlador es envolverlo en un JSON con una property prices con el valor. Vuelvo a hacer los tests para ver que no he roto nada. Si hago un make test deberíamos ver si los de aceptación funcionan, los de test están, los de integración están, y ya lo único que nos falta es el de aceptación, que si vemos es porque no coinciden los costes. Vamos a volver a él. Vamos al test LeafPass de aceptación. Lo dicho, este test habíamos puesto 0 y 0, pero bueno, en realidad ya podemos ver que para OneYour, de hecho lo vamos a ver aquí, make test acceptance, que es el que nos está fallando. Aquí nos está diciendo que OneYour es 35 y para Night es 0. Para Night tiene sentido que sea 0 porque habíamos visto que cuando no se le indica ni age ni date es 0, y OneYour en cambio es el base price. Si vemos en el base price, el precio que tiene es 35, por lo tanto tiene sentido ya que no se le ha aplicado ningún tipo de descuento. Si ejecutamos los tests con el valor 35, el de acceptance ya debería estar bien, y por tanto nuestra funcionalidad está cumplida, está hecha. Si volvemos a recapitular un poco lo que hemos hecho, este posiblemente sea el vídeo más corto, porque como habéis visto hemos hecho tanto refactor previo, que la implementación en sí hoy ha sido muy tonta. Básicamente lo que hemos hecho es, como decíamos al principio, definir un nuevo endpoint, en este caso en la misma ruta que es prices, pero utilizando el método post para poder enviarle contenido en el body de la request. Esta ruta, este endpoint, está asociado a este controlador, que únicamente lo que hace es de la request del body obtiene una property prices, itera sobre ella porque es una lista, por cada una de ellas genera una LeafPass prop, que era lo que hacíamos en el ejercicio anterior para el cálculo de un precio. Pasa que aquí nos permite que luego cuando vengamos al caso de uso extender para que lo que recibimos no sea una props, sino que sea una lista de props. ¿Esto qué nos permite? Pues que todo el caso de uso del cálculo del precio individual es válido para el múltiple. Lo único que hay que iterar y llamar varias veces a la factoría para generar objetos, que nos devuelva el objeto en concreto, calculamos su coste, lo añadimos al diccionario que devolvemos en la respuesta y se lo devolvemos desde el caso de uso, se lo devolvemos al controlador. Ni más ni menos. Espero que os haya gustado, ha sido una serie bastante larga, pero creo que es muy interesante ver el valor que aporta dedicarle tiempo a mejorar nuestra aplicación para que sea fácilmente cambiable, testeable y que se pueda aumentar de manera muy sencilla, y que este haya sido un ejemplo bastante claro de que se puede. Así que sin más, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao, chao.